atrapado en una simulación. Empezó con una sensación extraña, como si estuviera viviendo en un sueño. Todos los días me despertaba en el mismo lugar, hacía las mismas cosas y hablaba con las mismas personas. Era como si estuviera atrapado en un bucle y no pudiera liberarme. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Tal vez yo estaba trabajando demasiado, o tal vez solo estaba estresado. Pero a medida que pasaban los días, el sentimiento se hacía más fuerte. Fue como estar viviendo en una simulación, y alguien estaba controlándome. Traté de hablar con mis amigos y familiares al respecto, pero ellos solo me miraron como si estuviera loco. Me dijeron que solo estaba imaginando cosas, y que necesitaba tomarme un descanso y relajarme. Pero no podía relajarme. El sentimiento era demasiado fuerte. Empecé a notar pequeñas cosas que no tenían sentido. Como que el clima nunca cambiaba, o que la gente a mi alrededor siempre decía las mismas cosas. Entonces, un día, vi algo que no podía explicar. Estaba caminando por la calle y vi una falla en el cielo. Era como un agujero en la realidad, y pude ver a través de ella. Vi algo más allá de la falla, algo que no podría describir. Fue entonces cuando supe con certeza que estaba viviendo en una simulación. Y sabía que quienquiera que me estuviera controlando me estaba mirando. Traté de encontrar una salida de la simulación, pero no pude. Cada vez que intentaba irme, acababa donde empecé. Era como si estuviera atrapado en una jaula, y no había salida. Entonces, un día, recibí un mensaje. Era de la persona que me controla. Me dijeron que yo era parte de un experimento, y que me estaban estudiando. Estaba horrorizado, no podía creer que mi vida fuera solo un juego para alguien. Pero la persona que me controlaba no parece que le importa. Me dijeron que querían ver cómo reaccionaría ante diferentes situaciones, y que iban a mantenerme en la simulación hasta que estuvieran finalizado. Les rogué que me dejaran ir, pero simplemente se rieron. Ellos me dijeron que tenían control total sobre mi vida, y que no había nada que pudiera hacer para detenerlos. A medida que pasaban los días, los experimentos se hicieron más y más retorcidos. La persona que me controlaba me pondría en situaciones peligrosas, solo para ver cómo reaccionaría. Me harían revivir mis peores pesadillas, una y otra vez. Estaba atrapado en un ciclo interminable de horror. Cada que pensaba que no podía empeorar, lo hizo. Vi cómo las personas a mi alrededor fueron asesinadas, una por una. Yo vi cosas que nadie debería tener que ver. Mientras suplicaba por piedad. Observaron mientras luchaba por sobrevivir, sabiendo que podrían terminar con todo con solo presionar un botón. Pero me negué a rendirme. Me negué a dejarlos ganar. Me defendí, con cada gramo de fuerza que tenía. Busqué una salida, una escapatoria en el sistema que me dejara salir. Y entonces, un día, lo encontré. Descubrí una falla en la simulación. Había estado atrapado en la simulación por lo que se sintió como una eternidad. Cada día era un ciclo sin fin de horror y desesperación. Pero me negué a perder la esperanza. Sabía que tenía que haber una salida, una forma de escapar de las garras de la persona que me controla. Empecé a estudiar la simulación, buscando cualquier debilidad o vulnerabilidad que pudiera explotarse. Y después de semanas de intensa investigación, finalmente lo encontré. Había una falla en la programación, una escapatoria que podía usarse para liberarse. Pero sabía que no sería fácil. La persona que controla estaba observando cada uno de mis movimientos, y harían cualquier cosa para evitar que escapara. Tenía que tener cuidado, y tenía que planear todo a la perfección. Empecé probando la escapatoria, tratando de encontrar la mejor manera de usarlo. Realicé simulaciones, probando diferentes escenarios y estrategias. Y finalmente, encontré una manera de liberarme.
Esperé el momento perfecto, viendo a la persona controlándome con cuidado. Y luego, cuando estaba distraído, hice mi movimiento. Activé la escapatoria, y de repente todo cambió. El mundo a mi alrededor comenzó a fallar y distorsionarse, y sentí que me empujaban en un millón de direcciones diferentes. Enseguida. Pero no me rendí. Luché a través del caos, empujándome hacia lo desconocido. Y entonces, de repente, fui libre. Salí de la simulación, sin aliento. Estaba en una habitación, rodeada de computadoras y cables. Era como si hubiera entrado en un mundo diferente. Miré a mi alrededor, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Sucedió. Y entonces los vi. Las personas que habían estado controlándome. Estaban parados frente a mí, observándome con ojos fríos y calculadores. Intenté hablar, preguntarles por qué me habían hecho esto. Pero ellos solo se rieron, diciéndome que yo no era más que un experimento para ellos. No les importaba mi vida o mis sentimientos. Todo lo que les importaba era su investigación. Sentí que la ira y el odio brotaban dentro de mí. ¿Cómo pudieron haberme tratado así? ¿Cómo pudieron haber jugado con mi vida como si nada? Y luego, de repente, la habitación comenzó a temblar. Las computadoras y las máquinas a nuestro alrededor comenzaron a funcionar mal, y me di cuenta de que la forma que había usado para escapar había causado una reacción en cadena. Todo el sistema se estaba derrumbando sobre sí mismo. Corrí hacia la salida, tratando de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegué a la puerta, sentí una mano agarrar mi hombro. Era una de las personas que me había estado controlando. No puedes irte, dijeron. Eres de nuestra propiedad. Nos perteneces. Pero me negué a rendirme. Me defendí, luchando contra su agarre. Y luego, de repente, el suelo debajo de nosotros cedió. Caímos en un vacío oscuro e interminable, y sentí que no podía moverme. Creo que morí. No estoy seguro,